Hola, buenas tardes. Estamos en el podcast Comunicación Ejecutiva, en donde en esta ocasión hablaremos acerca de las técnicas de presentación ejecutiva. Vamos a ver temas como la técnica de presentación, la técnica de persuasión, la técnica de improvisación, la técnica de estimulación y la técnica de modulación de voz. Hoy tenemos aquí a profesionales en el área, como lo es Manuel Emilio Cardeña, Jennifer Gabriela Ávila y Hernán Fuentes, así como también a Laisa Isincap. Bien, vamos a comenzar con este podcast. ¿Alguien podría decirnos qué son las técnicas de presentación? Hola Rodi, me complace estar en tu podcast. Gracias por la invitación antes que nada. Y me gustaría hablarte de las técnicas de presentación. Pues básicamente son técnicas que consisten en enfatizar actividades, métodos, ejercicios y sesiones de carácter enfocadas a a un determinado público en general y la interacción que tengan entre ellos, con la finalidad de darse a conocer o detallar ciertos aspectos que se pretendan manejar en esta sesión. Entonces tú me dices que se puede aplicar a todo tipo de público, ¿no? No hay un público específico. Pues en teoría es una técnica bastante versátil en este aspecto de la audiencia. Y se podría decir que sí, yo podría afirmar que se apega a un público infantil, juvenil y adulto. O sea, no hay algún problema por la cual se identifiquen este tipo de segmentos de rangos de edad. Por lo que entiendo, tú eres un profesional en lo que son las técnicas de presentación. ¿Me podrías dar 3 tips para su aplicación? Sí, por supuesto que sí. Pues básicamente, Creo que tenemos unas pequeñas interferencias en la llamada, pero vamos a dejar estas técnicas para continuación. Ahora vamos a pasar al tema de técnica de persuasión. ¿Quién nos puede hablar acerca de este tipo de técnicas? Bueno, yo les puedo hablar sobre la técnica de persuasión. Primero que nada, gracias por invitarme. Y la técnica de persuasión se llevan a cabo, como su nombre lo dice, persuadir a alguien, convencerlo de hacer algo o comprar algo con alguna intención. Este, este tiene diferentes tipos, según Aristóteles, que el primero es la creatividad. El otro es la emoción y la razón. Mayormente es la persuasión, se puede decir que es desde la razón donde te persuadan a comprar algo, pero es como que muy obvio porque ves como que los beneficios y en comparación a diferentes. Entonces es como que te persuadan a comprar algo, pero tú ves como que buenas razones para hacerlo. O sea que tú me puedes decir que la persuasión es como que más personal, ¿no? Para un público más objetivo. Hasta podríamos decir Sí, que se puede usar más en ventas que, sí. digamos, en general. Ajá, exactamente. Mayormente esta técnica la utilizan los vendedores para convencerte de comprar algo. Un ejemplo de este igual puede ser la Coca-Cola, que es que mayormente su publicidad se centra mucho en las emociones más que en el producto en sí. Ya veo, eso es un muy buen ejemplo, de hecho. ¿Me podrías decir 3 tips para la aplicación de esta técnica de persuasión? O sea, ¿cómo podríamos nosotros aplicarla más rápido?
Un tip que podría darles, el primero podría ser el utilizar disparadores mentales. Estos es cuando el cerebro decide lo que debemos de hacer, enviar esa decisión a nuestra conciencia y como consecuencia realizar la acción. Esto al presentar un producto. Esto es como utilizar las palabras novedad, urgencia o curiosidad. Otro ejemplo que podría ser es utilizar al que le vas a vender el producto o el servicio frases de empatía. Esto como comprendo la urgencia de esta situación o proporcionarle ayuda, o sea, te puedo ayudar a solucionar esto, a conseguir esto. El ser empático es muy importante para esta. Y sobre todo, y como tercer tip puede ser la credibilidad. Este es enseñar como que las dos caras, desde los beneficios que tienes al comprar este producto, así como la competencia. Por ejemplo, si no decides comprar esto, en otras oportunidades ya no lo vas a poder porque está más caro o algo así. Ya veo, al final de cuentas se puede entender que las técnicas de persuasión son muy importantes, pero veo que enfoca mucho en el área de ventas más que nada. Bien, nos acaban de comunicar que ya tenemos de vuelta a Emilio Cardeña. ¿Nos podrías comentar, recopilando un poco atrás el tema anterior, 3 tips para la aplicación de las técnicas de presentación? Con mucho gusto, Arodi. En una disculpa, tuve unas fallas técnicas. Em, Pues básicamente, más que tips, son como que lineamientos que hay que seguir para llevar a cabo una técnica de comunicación de manera efectiva. Em, es decir, dar algo a conocer de, de acuerdo a los lineamientos que sean capaces de ser entendibles y interpretados para aquel que se le dirige. Estos podrían ser el sintetizar y estructurar lo que se pretende exponer, em, despertar un interés a través de la confianza que tienes con tu audiencia, em, representar los datos mediante gráficos o paneles que permitan llamar la atención del receptor y pues incluir imágenes de acuerdo a lo que se quiere presentar, si es una información, si es un proceso, si es un ejemplo. Las imágenes siempre le van a dar ese toque de atención y de contextualización a lo que se quiere presentar. Ya veo, como podemos ver ahora, ya tenemos 2 enfoques diferentes. Tenemos el de las técnicas de presentación, que son más formales, hasta donde he logrado entender, para un panorama muy ejecutivo, y las técnicas de persuasión, que pueden ser un poco más enfocadas al área de ventas. Pero yo no podría llegar a este podcast sin tener algo, un poco de conocimiento, ¿no? Entonces, al ser yo locutor, pues tengo conocimiento en lo que son las técnicas de improvisación. Y les voy a hablar acerca de esto, ¿no? Las técnicas de improvisación funcionan mucho más en el área cuando se tiene que hablar al público en general. Muchas veces existen problemáticas como los nervios, como se te olvidó el tema. Entonces es ahí donde entra la improvisación. Esto te puede salvar en muchos campos, ¿no? Tanto en el campo laboral como en el campo académico. Te puede salvar de muchas situaciones. La técnica de improvisación podría decirse que se da igual en el área de la actuación. Y a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque podríamos decir que improvisar es como un superpoder, no todos lo tienen. Hay personas que dan mucha pena, ¿no? Pero, pero esto nos ayuda a poder crecer. Bien, así como todos están dando 3 tips, voy a mencionar 3 tips acerca de lo que es la técnica de improvisación.
Y tenemos el primero, que es parafrasear. A veces tienes que repetir una pregunta que te han hecho antes a ti para poder ganar tiempo mientras piensas en la respuesta que va más adelante. Por ejemplo, digamos, nos preguntan, ¿podrías decirnos qué opinas sobre la evolución del calentamiento global en estas últimas décadas? Y nosotros preguntamos, ¿qué opino sobre la evolución del calentamiento global en las últimas décadas? ¿No? Y entonces ahí donde nosotros decimos, creo que, y empezamos a improvisar, ¿no? También tenemos como segunda técnica, ve al grano. Podríamos llamarla así, ve al grano. No dar muchas vueltas, no como que querer abarcar todo y no ocupar nada, sino ir directamente al grano en lo que quieres decir. A veces igual funciona, que esta ya sería la última, usar historias o anécdotas personales que te hayan pasado, ¿no? Para consumir tiempo, para poder pensar un poquito más. A veces es necesario como que usar referencias personales para que podamos improvisar muy adecuadamente sin afectar el tema principal que queremos dar a conocer, ¿no? Incluso podríamos llegar a conmover al público y podríamos obtener más audiencia. Pero creo que ya es suficiente de que yo he estado hablando, ¿no? Ahora vamos a escuchar a otro profesional en el área que nos va a hablar acerca de la técnica de estimulación. Y este es Hernán Fuentes, que fue invitado porque es especialista en este área, que nos habla acerca de las técnicas de estimulación. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Mira, te comento, las técnicas de estimulación, como su nombre lo dice, estimulan una parte del cerebro y la atención en este caso, de la persona que te está escuchando, más enfocado en la parte cognitiva, ya que trata de recuperar aquellas capacidades que se perdieron durante el transcurso de la presentación. Bueno, ¿qué sucede con las técnicas de estimulación? Te comento, básicamente tratas de estimular la atención, la percepción, la comprensión, la memoria, el lenguaje, entre otros elementos de la persona que te está escuchando, que te está viendo, etcétera, ya sea con dirigir o mantener un nivel de activación, ya sea coordinando diversas sensaciones elementales para que la persona te pueda percibir, igual que te pueda comprender el lenguaje. Todo eso tiene que ver con muchas capacidades que tú vas a tener que estimular nuevamente en dicha persona, ya que las habrá perdido o se habrá cansado durante tu exposición. Básicamente, esta técnica lo que hace es agarrar que la persona tenga su atención enfocada a lo que estás exponiendo. Así de fácil, ya que todo se desarrolla conforme a lo que estás hablando, a lo que te está viendo, a lo que está percibiendo, e incluso a las imágenes que se mueven. Todo eso se desarrolla en la parte cognitiva de la estimulación, que básicamente en esto se enfoca en dicha técnica. Ya veo, podríamos decir que es un poco más como que en el área de la psicología, ¿no? Lo que viene siendo la técnica de estimulación. Exactamente. Sin más que decir, se data de la parte de la psicología, ya que trata de ver un poquito, bueno, trata de entender y hacer que la parte cognitiva de la persona que te está escuchando se adapte directamente a tu exposición. Así la atención, la percepción, comprensión, memoria, etcétera, no se pierden del tema del cual tú estás hablando. Perfecto. Una vez escuché acerca de un comercial de la Coca-Cola que tenía mucho que ver con la estimulación de los, creo que eran canales, a ver, neuróticos de las personas. Um, ¿Me puedes mencionar 3 tips para la aplicación de la técnica de estimulación? Sí, mira, la primera es conocer a la audiencia. Si tú no sabes a quién le estás hablando, ni mucho menos entender tu tema, no puedes aplicar esa técnica, no puedes saber qué le puede llamar la atención de tu tema, qué puede percibir con las imágenes, ejemplos, etcétera. Así que es lo que puede comprender de igual forma. Tienes que conocer directamente a tu audiencia. Segundo es utilizar los medios necesarios para estimular todos los puntos mencionados de la parte cognitiva, ya que es muy susceptible que una persona pierde el interés en el tema porque te alargaste demasiado o porque no es llamativo. Y la tercera es siempre ser didáctico. La mejor manera de que te puedan prestar su atención o percibirlo mejor es siendo didáctico con lo que estás hablando.
Ya veo, muchas gracias por tu participación, Hernán. No hace un momento dije neurótico, no sé por qué. Me refería a neuronal, quería decir neuromarketing. Bien, pues vamos a continuar con la última intervención en este podcast y vamos a invitar a Laisa que nos hable acerca de la técnica de modulación de voz. Queremos escuchar qué es esto, en qué consiste. Hola Rodi, muchas gracias por la invitación a este podcast. Bien, la técnica de modulación de voz consiste en básicamente consiste en ese cambio de volumen, tono, ritmo, pronunciación y velocidad del sonido de la voz. Podría decirte que está relacionado con la intensidad con la que queremos expresar los sentimientos, pues al momento de transmitir un mensaje. No podría definirse para qué audiencia funciona mejor, porque lo estaría limitando. Y considero que todas las personas, a excepción de algunas, pueden comunicarse con la voz. Sin embargo, las personas que buscan captar la atención y lograr que la audiencia les siga a lo largo del discurso, del programa, clase, etc., son el locutor, orador, periodistas, ponentes, docentes, actores, cantantes, entre otros. Y al dominar esta técnica, conseguimos que el discurso o proyecto sea más interesante, más comprensible y memorable para las personas. Me comentaste, me pediste que diera algunos tips sobre esta técnica y el primero es variar el tono de voz. Si tenemos que hablar, por ejemplo, si tenemos que hablar en un micrófono, se recomienda hacer una lectura antes, tratando de mantener tonos que sean agradables, porque al escuchar que se ejemplifique nuestra voz, en muchas ocasiones se cometen errores articulatorios y de respiración. Otro tip es hablar despacio, hacer pausas, y esta última tiene un gran poder al transmitir un mensaje, porque mejora la atención del público, que va relacionada al siguiente tip, acentuar ciertas palabras. Cuando se aumenta el énfasis en ciertas palabras, atrae la atención y dependiendo del tema, hace que el mensaje sea cautivador y claro. Eso sí, algo que debemos evitar es que cuando se quiere tranquilizar o calmar a una audiencia, en lugar de utilizar una voz fuerte y autoritaria, se debería utilizar una voz asertiva. Y algo que en muchas ocasiones suele sucedernos es utilizar muletillas, y eso es algo que no deberíamos hacer. Para finalizar este tema, debemos reflexionar que cuando expresamos algo no es importante lo que se dice, sino cómo se dice. Muchas gracias, Laisa, por tu participación. Ha sido un tema muy importante. Bien. Bueno, pues como mencionaba, era el último tema que tocaba en este podcast, así que vamos a concluir. Como podemos observar, todas las técnicas funcionan para diferentes públicos, ¿no? Podemos encontrar que unas van como que más enfocadas en las ventas, otras en el área psicológica, otras en el área más ejecutiva, ¿no? En el área laboral. Y también tenemos otras que podrían ser como que enfocadas en diferentes áreas, ¿no? Como el caso de la técnica de improvisación, que puede ser para la actuación, para la música y entre otras, ¿no? Entonces podremos concluir con que todas estas técnicas son importantes, son de mucha importancia para que podamos transmitir el mensaje que nosotros queremos hacer llegar al público. Estas técnicas nos ayudan a poder tener un poquito más de fluidez en cuanto a lo que queremos transmitir y no trabarnos tanto y poder ser más objetivos. Me gustaría invitar a alguno de nuestros acompañantes que nos ayude a concluir con esto. Me gustaría escuchar por último a alguno de ellos que me dé su opinión acerca de todas estas técnicas. ¿Cómo cree que estas técnicas nos pueden ayudar, ¿no? En general al público que nos está escuchando, que le pueda transmitir cómo puede ayudarlos a poder sobresalir en los diferentes campos?
Bueno, Rodi, te tomo la palabra. Es un honor para mí concluir este podcast. Ni me es grato dar un énfasis a la conclusión de este proceso. Entonces yo puedo afirmar que, la relevancia que tiene la elección de estas técnicas ya expuestas, repito, la presentación de persuasión, improvisación, estimulación y de modulación de voz. Entonces, más allá de apegarme y apegarnos a alguna, eh, yo creo que es muy importante tomar en cuenta el tipo de audiencia a la que se pretende, a la que se le pretende dar el enfoque, porque como bien vimos, en cada una de estas técnicas tiene características que se podrían apegar a un objetivo y a una audiencia en específico, y entonces creo que es lo más importante de esto, el identificar a quién va dirigida la técnica y qué es lo que se le va a proyectar para determinar cuál técnica es la más factible. Entonces, puedo igual agregar 5 aspectos que debemos de tomar en cuenta, que es obviamente la estructuración de la información, em, la, el si, hacer un síntesis de esta para únicamente presentar lo más relevante, la modulación de voz y también determinar estrategias que permitan una mayor captación de atención, así como estrategias de persuasión que permitan despertar un interés en el público objetivo. Muchas gracias, Emilio. Sí, podemos decir que eso yo no lo había tomado en cuenta, pero que sí hay que tener en cuenta cuál es el público que queremos llegar, ¿no? Bien, pues con esto concluimos, mis amigos, que pasen muy linda tarde. Somos Comunicación Ejecutiva y síganos para más tips, para más técnicas en las que podrían utilizar en sus negocios, en sus reuniones. Aquí vamos a estar esperándolos todas las tardes. Muchas gracias.